Gloria a Dios. ¿Me oyen bien? ¿Sí? Se me olvidaba también, hermanos, dentro de 8 días tenemos reunión de membresía, pero vamos a tenerla, como es solamente para reporte, vamos a tenerla a las 9 de la mañana, pero procurar obviamente que todos estemos temprano, ¿no? Hay decir a las 9 que podamos iniciar. Entonces no tendremos escuela dominical, sino que tendremos reunión de membresía a las 9 de la mañana dentro de 8 días. ¿Me oyen bien? ¿Sí? Ok. Vamos a la palabra Efesios capítulo 4, verso 29. Efesios capítulo 4, verso 29. Dice la palabra, si estamos ahí, ninguna palabra corrompida, estamos ahí, ¿verdad? ¿Sí? Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, a fin de dar gracia a los oyentes. Y quiero titular esta enseñanza, y el título va a servir a la vez, hermano, de idea principal dentro de nuestro texto, que es el siguiente: hablemos como cristianos para edificación y no destrucción. Hablemos como cristianos, 2 puntos, para edificación y no destrucción. Ese es el título, pero como le mencioné, a la vez la idea principal o argumento de nuestra enseñanza. Por lo tanto, es una idea que estaremos repitiendo constantemente en el transcurso del sermón y los puntos que estaremos tratando. Ahora, hermanos, indudablemente este verso es específico en su tema, ¿verdad?, por lo que está hablando, y denso en contenido, porque es sobre el hablar, las palabras y el efecto potencial de las palabras. Obviamente aquí no venimos a hablar de las palabras tienen poder como lo plantean los carismáticos con respecto a declarar que me voy a volver ojiverde y me va a pasar eso. No. Las palabras tienen poder, pero no en ese sentido cómico, fabulesco, ¿verdad?, y antibíblico de los decretos y declaraciones. Ese versículo habla sobre este don especial dado a la raza humana, pero con respecto a nosotros como cristianos nos dice cuál debe ser nuestra forma de hablar como cristianos, como dice el título del sermón: para edificación y no para destrucción. Ante eso el pastor John Stott dice, nuestro Dios habla y como Él nosotros hablamos. Los perros ladran, los gatos maullan, los pajaritos cantan, los leones rugen, pero solo los hombres, que son las únicas criaturas hechas a imagen de Dios, ¿qué dice? Ellos hablan. Ahora, cuando uno observa la carta a los Efesios,
habla de mucho, sin duda alguna. Es una carta doctrinal, pero también podemos encontrar que el apóstol Pablo le da mucha importancia al hablar. Tan solo quiero citar textos bíblicos. Por ejemplo, Efesios 4:25, antesito de lo que leímos, dice: por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Note, habla contra la mentira y habla a favor de la verdad. Efesios 4:31, posterior al texto que acabamos de leer. Note lo que dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, ¿y qué dice? Gritería y maledicencia y toda malicia. Gritería y maledicencia. Luego posterior, en el capítulo 5, versículo 4, note lo que dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Note otra vez: palabras deshonestas, truhanerías, necedades. Luego el versículo 19, note: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Por medio de estas palabras del apóstol podemos ver que para Dios el tema de la comunicación oral en el cristiano es de suma importancia y requiere de nuestra atención, entendimiento y aplicación. Incluso aquellos que no son la comunidad de las personas sordas, pues ellos hablan, solo que con otro tipo de lengua, ¿verdad? Pero ellos también transmiten palabras. Y aquí debemos recordar que palabras sea por sonidos o por señas, nuestro Señor Jesucristo dice que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Claramente vemos que para nuestro Señor entonces las palabras todas son sumamente importantes. Es decir, nuestra expresión verbal es importante. Lamentablemente pareciera que entre los cristianos existen algunos que no están convencidos de que la comunicación oral no es importante ante Dios, como si las palabras fueran solamente eso, palabras y nada más. Pero es que no podemos recordar que de la abundancia del corazón habla la boca, es decir, la forma en cómo usted se expresa, lo que usted habla, muestra lo que hay en su corazón realmente, mis hermanos. Hablamos y hablamos tanto que nos es difícil considerar que cada palabra dentro de nuestra comunicación oral realmente importa. Incluso la forma de hablar y todo lo que habla muestra lo que es el carácter de una persona como tal. El escritor Paul Tripp, en su libro La guerra de las palabras, incluso, note lo que dice. Dice: debemos reconocer que nuestras vidas están repletas de palabras. El hablar es algo tan normal, tan ordinario, tan poco importante, tan inofensivo, pero hay pocas cosas que hacemos que sean más importantes. Las palabras son poderosas, importantes, significativas y fueron creadas con este propósito. Cuando hablemos, dice él, debe ser en reconocimiento que Dios les ha dado importancia a nuestras palabras. Dios ha establecido que las palabras son importantes. Las palabras fueron importantes en la creación del hombre y en su caída, y son importantes para la salvación. Dios le ha dado mucho valor a las palabras, por lo tanto debemos hacer todo lo posible en darle a las palabras la importancia que la Escritura le da, que Dios en su palabra le da. Incluso se creen estudios, nunca me he puesto a contar mis palabras ni las de mi esposa, pero se cree que el ser humano promedio habla unas 25,000 palabras por día. Yo diría que algunos hermanos que conozco hablarían casi el doble o el triple acá en la congregación. Lo cual debe llevarnos a considerar, hermanos, la importancia de las palabras que salen de nosotros. Tan solo pensemos, 25,000 palabras. Eso es mucho. La persona promedio. Y la manera en cómo podemos y debemos considerar esas más o menos 25,000 palabras diarias es examinándolas a la luz de las enseñanzas de la palabra de Dios. O en ese caso de nuestro texto, de Efesios 4:29. De tal manera que le demos la importancia a esas palabras que la Escritura le da. Y de nuestro texto, podemos notar que el propósito principal de las palabras es ¿para qué? Para edificación, no para destrucción. Note lo que dice:
ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No dice, procure que ninguna palabra. ¿Qué dice? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Parece ser que algunos creyentes leen así, procure no hablar palabras corrompidas. Pero el texto no dice, incluso la palabra que se antepone, que es una negación, ya implica que esto que está diciendo aquí es un imperativo para el creyente. Es decir, si aplicamos este texto en nuestras vidas, esas más o menos 25,000 palabras nuestras se verán transformadas en palabras edificantes con el propósito de dar gracia a los que nos escuchan. Mis hermanos, si aplicamos este texto, el cambio va a ser notorio en las palabras y conversaciones de los miembros de esta iglesia, como también de nuestras palabras ante los no cristianos. ¿Sí? Y nuestro texto, por eso, vamos a ver 2 puntos y aplicaciones al respecto. Nuestro primer punto lo titulo de esa manera, y es porque vamos a ir desglosando el versículo y unos posteriores. El primer punto es lo que no debe salir de nuestra boca. Lo que no debe salir de nuestra boca. ¿Cómo dice el verso 29? Ya lo mencionamos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ahora, el verbo salir está en imperativo y por el adjetivo negativo con el que inicia, ese verbo, como ya lo mencioné, ese verso se convierte en un mandamiento a eliminar cierto tipo de palabras de nuestro hablar e incorporar otras que sí deben estar. Y obviamente, como todo mandamiento de Dios, esto es para nuestro bien y primeramente para la gloria de nuestro Señor. Entonces, teniendo en cuenta que este verso es un mandato y una sugerencia, no es una recomendación de procúrenos hablar palabras corrompidas, sino que es un ¿qué? Mandamiento. Por lo tanto, cuando usted ignora este mandamiento y permite palabras corrompidas, usted está ¿qué? Desobedeciendo, o como llamamos también, pecando en su forma de hablar. No es una sugerencia, no es una recomendación. Ese verso nos dice cómo glorificar a Dios con nuestro hablar. Y eso se observa en las palabras ninguna, que es la negación, acompañada del verbo imperativo salir, ninguna palabra salga. Luego viene como el contraste, si no, ¿verdad? Esas palabras abarcan todas nuestras palabras. Entonces, lo que el apóstol está ordenando es que ninguna palabra corrompida, sino solo las palabras de edificación, salgan de nuestra boca. Lo cual es un contraste porque enseña que no hablen de manera corrompida, sino que hablen de manera ¿qué? Edificante. Ahora, eso no es un mandato para hablar menos. Aunque hay algunos que ciertamente debiesen hablar menos debido a su forma imprudente de hablar. Recuerde que aún el necio cuando calla es contado por sabio. Pero no es eso, no es un asunto de hablar menos. A menos que usted mismo diga, creo que tengo que aprender a hablar menos para no pecar tanto como lo hago. Eso es un mandato a hablar diferente. Es decir, en lo que yo debo trabajar es en la forma de hablar. No es aguardar silencio, es aprender a hablar. Por ejemplo, en contexto, note que los versos 22 y 24, estamos en Efesios capítulo 4, hablan de despojarse del viejo hombre, despojarse como quitarse algo, y habla también de vestirse del nuevo hombre. Lo cual hace que este texto o este verso 29 sea una manera práctica de cómo se ve esto en nuestro hablar. ¿Cómo habla una persona sin nacer de nuevo? ¿Cómo debiese hablar una persona que ha nacido de nuevo? Precisamente porque el viejo hombre habla palabras corrompidas, y no es que todas sus palabras sean corrompidas, no es que el no creyente, todo, desde lo que dice hasta desde lo que dice cuando se levanta hasta cuando se acuesta, todo es una vulgaridad. No, incluso hay gente que detesta las mentiras, hay gente que detesta las vulgaridades,
Hay gente que detesta el burlarse de los demás o el colocar apodos. Hay gente que lo hace y no es creyente. Esas personas, sus palabras corrompidas vienen acompañadas de otras. Por ejemplo, cuando una persona como esas, usted le habla del Señor y dice, yo no necesito. Eso es una palabra ¿qué? Corrompida, aunque no es una palabrota, no es una vulgaridad. Es una palabra dañada, es una palabra ya destrozada por su pecado. Una palabra corrompida. Mientras que el nuevo hombre no habla o no debiese hablar palabras corrompidas, sino que debiese hablar palabras buenas que sean para edificación de los demás. Ahora, este término corrompido, ¿no? Palabras corrompidas, ¿qué son? Si tradujéramos literalmente el texto a lo que significa la etimología o lo que es la etimología de la palabra corrompida, diríamos que Pablo está diciendo, ninguna palabra podrida salga de vuestra boca. Eso es algo corrompido, o algo que ya está dañado, ¿sí? Las palabras podridas le hacen daño a los demás y hacen daño a la iglesia porque contribuyen a crear división o ser tropiezo a los cristianos. Alguna vez leía algo así, no recuerdo bien, decía, cuando te tragas tus palabras, ¿te alimentas o te envenenas? Dice, caramba, es de examinar, de observar. Cuando me trago mis palabras, cuando no las menciono, ¿me estoy edificando o me estoy destruyendo? Ahora, en contexto, el apóstol Pablo nos habla de cierto tipo de palabras corrompidas. Note, por ejemplo, ya leímos ahorita, o lo mencionamos, el versículo 20, la mentira. Versículo 25. La mentira es una palabra corrompida. Pastor, ¿y las mentiras piadosas? Eso no existe. Deje de ser corrompido diciendo que mentiras piadosas. Ya el hecho de usted decir que mentiras piadosas, ya eso es una palabra corrompida. No existe tal cosa como mentiras piadosas. Simplemente son mentiras. Ahora, unas más graves, claro, hay mentiras más graves que otras, pero al final son ¿qué? Mentiras. ¿Qué dice el versículo 25? Por lo cual, desechando ¿qué? La mentira. Las piadosas no. No dice eso. Simplemente dice, desechando ¿qué? La mentira. ¿Y qué manda? Hablad verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Primero que todo, Satanás es el padre de mentira. Caramba, Perdón, que es que como que algo me anduviese por aquí. Satanás es el padre de mentira. Y cuando usted miente, ¿a quién se está pareciendo? ¿A Satanás? Si es el padre de mentira y usted miente, ¿usted a quién se está pareciendo? A Satanás. Cuando Cristo le dijo a los fariseos, les dijo, hijos del diablo, no es porque el diablo los hubiese creado, no es porque el diablo los hubiese engendrado o porque ellos fueran satanistas, es porque sus actitudes ilustraban o caracterizaban más la personalidad diabólica y malévola de Satanás. Cuando usted miente, se está pareciendo a Satanás, no a Dios, que supuestamente es su padre y que Dios es Dios de toda verdad. Es por esto que la mentira es un instrumento de manipulación y una cubierta para esconder otros pecados. Y es por eso que debemos cuidarnos de la tentación a mentir. Porque todos somos tentados a mentir. ¿Cuándo? Cuando deseamos que la gente haga lo que queremos. En ocasiones usted es tentado a mentir. Cuando queremos preservar nuestra imagen ante los demás, ahí usted es tentado a mentir. Cuando no queremos admitir una falta, empiezan las autojustificaciones, ¿no? Cuando minimizamos las virtudes de los demás y exageramos sus faltas para poder estar nosotros por encima. Cuando exageramos nuestras virtudes y minimizamos nuestros errores para evitar las consecuencias de nuestros pecados. Y usted puede mencionar otras muchas más que pueden venir a su mente, que son tentaciones a mentir y ante lo cual tenemos que aprender a huir. O a veces afrontar el pecado, la consecuencia más bien, la consecuencia. Entonces la mentira es una palabra corrompida. También las palabras hirientes. Verso 31.
También lo mencionamos ahorita. ¿Qué dice el verso 31? Note la conexión que tienen esas palabras. Toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Sí? Malicia es, no es lo de sospecha, ¿no? Cuando hablan de la malicia indígena. Malicia es el deseo interno de que alguien le vaya mal en algo. ¿Sí? Cuando usted tal vez, note maledicencia y malicia, porque la maledicencia es cuando usted le desea con sus palabras mal a alguien. La malicia es cuando usted se lo desea internamente. Eso es malicia en el contexto bíblico de la palabra malicia. Pero note esto, enojo, ira, gritería. No, yo grito pero con edificación. Está en el contexto, siempre la gritería está conectada con el enojo, con la ira, con la maledicencia. Y todo esto son palabras hirientes. Cuando una persona habla en amargura y manifiesta su amargura, tiende a herir o busca herir. Esto incluye no solamente las palabras que usamos, sino que tiene mucho que ver con el tono en las que decimos. Por ejemplo, cuando hablamos con la intención de intimidar y de manipular con nuestra ira o enojo. Debe cuidarse de no pecar hablando en ira o amargura de palabras que sin duda van a herir a los demás. Y es ahí donde nosotros, no solamente los hijos deben cuidarse de esto, también los padres deben cuidarse de no llevar a pecar a sus hijos en su forma de hablar. También entre hermanos deben cuidarse de no pecar en su forma de hablar, y en hermanos en la fe. Por eso, si hiciéramos un estudio profundo de lo que es la forma de hablar, bueno, Proverbios es muy de mucha ayuda para eso. Tanto que Proverbios dice que aún el necio cuando calla es contado por sabio. ¿Tienes ira? Viene, el pecado viene, el pecado de la ira, el enojo viene. Pero cuando hay un momento de discusión, de diálogo, y la ira entró y se va a manifestar el enojo, es mejor callar, e irse a orar. Porque si el necio, aun cuando calla, es contado por sabio, pues cuanto más el creyente que no se deja llevar por la ira y no termina gritando, o maldiciendo. Recuerde que cuando gritamos en ira o enojo, maldecimos, insultamos, y ahí no estamos glorificando a Cristo, no estamos reflejando su imagen en nosotros, sino que nos conducimos más bien según el viejo hombre. Las palabras vulgares. Efesios capítulo 5, versículo 4. ¿Qué dice el texto? Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Y permítame citar este texto en otras versiones. Voy a citar 4 versiones diferentes de este texto que acabamos de leer en la Reina Valera. Note cómo lo dice la Biblia de las Américas. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas. Biblia de Jerusalén. Lo mismo que la grosería, las necedades o las chocarrerías, cosas que no están bien. La Nueva Versión Internacional. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, y escuche esto, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Y la Nueva Traducción Viviente. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes, hablando de los creyentes. Realmente estas versiones dejan muy claro el tipo de palabras que no deben salir de nuestro corazón. Recordemos que la abundancia del corazón habla de la boca. Cuando usted habla palabras corrompidas, la solución no es cortarle la lengua, porque el problema en dónde está. Cuando Santiago habla en contra de la lengua, no está diciendo que ese órgano como tal está maldito y que hay que arrancarlo y ya, problema solucionado. No, es que ese órgano está conectado con el corazón. Y cuando usted habla malas palabras, es porque su corazón está mal. Si usted habla mentiras, su corazón es mentiroso. Si usted habla palabras hirientes, su corazón está amargado, su corazón está enojado. Si usted habla groserías, es porque su corazón es grosero, obsceno. Tenga cuidado con las conversaciones.
Tenga cuidado con de lo que se ríe. Mira, hay gente que dice vulgaridades a medio decir y cree que porque no la terminó, no dijo vulgaridad. Y no me atrevo a dar ejemplos. Cuando se golpea, ¿qué sale de su boca? Cuando se golpea el dedo meñique del pie, ¿qué sale? Cuando se golpea fuerte, ¿qué es lo que usted dice? No, yo digo vulgaridades a medias. Permítame decirle que lo que su boca dice a medias, su mente lo termina. Cuide su corazón. Y si eso está pasando, si en vez de una expresión, no sé, de oración al Señor, lo que sale es una palabra o medio palabra vulgar, si cuando usted medio lo prende cuando medio algo pasa, ya usted está gritando, ya está enojado, ya está maldiciendo, ya está renegando, no le eche la culpa a los demás. Uy, es que ustedes todos me hacen hacer así. No, el problema es en tu corazón. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, lo que tengo que... Sí, es cierto, la gente es tropiezo. Eso es indudable. Pero cuando la gente... sus acciones me llevan a pecar a mí, yo estoy mostrando la debilidad espiritual que está pasando en mi vida. Lo que vemos en el texto es que todo esto se refiere a usar con ligereza o relajo palabras que se refieren a realidades espirituales dignas de temor y respeto. Por ejemplo, usar el nombre de Dios en vano. Hace mucho tiempo, vale la pena el retomarlo, cuando estuvimos estudiando los mandamientos de la ley de Dios. Y llegamos al tercer mandamiento, usar el nombre de Dios en vano. Hermano, hay una cantidad de cosas en las cuales nosotros usamos el nombre de Dios en vano, hablando neciamente. Hablar de las personas, de la divinidad, de la Trinidad de manera burlesca. Cuando alguien llega e inventa chistes acerca de Jesús o acerca de Dios. O temas relacionados al infierno, que es la manifestación de la ira justa y santa de Dios. Hermano, oremos al Señor que nos guarde. Uy, pastor, eso es muy extremista. Si para ti ser santo y dar gloria a Dios con tus palabras es extremismo o fanático, entonces creo que no hay una buena comprensión de la santidad del Señor en nuestras vidas. Y el problema es que a veces queremos es más compaginar con el mundo que agradar a nuestro Señor. Cuando habla de obscenidades se refiere a hablar del sexo o el cuerpo humano de manera vulgar. En el ambiente mundano es muy común hacer chistes del pecado, de fornicación, adulterio u otros pecados sexuales. Y el creyente no debe ser partícipe ni de escuchar ni de promover tales conversaciones corrompidas. Hermano, hace mucho tiempo me pasó algo. Y es que una parejita joven me llamó. ¿Sí? Y ese día los exhorté con mis ojos enlagrimados y con mi voz un poco quebrada, porque me llamó la esposa, la ex esposa, porque todos al final se cumplió. Pero digo, pastor, es que quiero contarle algo muy serio, es que mi esposo, mencionó su nombre, mi esposo me está engañando con otra, no sé qué hacer por aquí. Yo, caramba, esto y lo otro, como así, y empezó mi corazón a palpitar durísimo, así como, no, pues venga y hablamos y lo otro. Cuando aparecieron los dos, riéndose. Yo le dije, eso no se hace. Porque si eso te estuviera pasando, no estarías riendo acá. Estarías chillando, estarías desconsolada, estarías vuelto nada, estarías odiando, estarías maldiciendo, no sé qué carajo, pero eso no se hace, con eso no se juega. Debemos tener cuidado con eso. Note todas esas conversaciones, al final son palabras corrompidas. ¿Se da cuenta del efecto dañino que tienen sus palabras corrompidas en los demás? También podemos incluir palabras vanas que simplemente no aprovechan de nada. Porque esas palabras corrompidas son como la comida descompuesta. No nutre, al contrario, hace daño internamente. Toda palabra que obstaculiza el crecimiento en piedad o le hace daño a la comunión entre hermanos, porque es una palabra corrompida.
Sea entonces la determinación de la iglesia que no exista un hablar que tenga un efecto dañino sobre las almas de los demás. Hermanos, muchas divisiones en las iglesias empiezan con palabras corrompidas, con chismes, con murmuraciones, con iras, con maledicencias, con burlas. Realmente eso es una tendencia y tentación diaria. Por eso, mis hermanos, preguntémonos cuántas de nuestras más o menos 25,000 palabras diarias son corrompidas. Si las estamos observando, si le estamos prestando atención. Proverbios 18:21 dice un texto que muchos malinterpretan, y es que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Es decir, con mi lengua puedo dar muerte o puedo dar vida. Eso no significa que yo le digo a alguien muérete, él se va a morir literalmente. O que si alguien está enfermo, yo voy a decir vive y él va a vivir. No, el asunto es que mis palabras, yo puedo, cuando habla de dar muerte o vida, es que yo puedo destruir la vida de alguien con mis palabras. Dañarle su estima, sus sueños, su forma de vivir. Por eso la pregunta reflexiva aquí es: ¿cuál es el efecto de tu forma de hablar? ¿Das vida o muerte con tu forma de hablar? ¿Edificas o destruyes con tu forma de hablar? Hermanos, examinemos nuestras palabras diariamente y todo el tiempo, así como revisamos las frutas o los vegetales cuando los vamos a comprar. Sobre todo las hermanas, aunque hermanos también saben, van a comprar alguna fruta, no van echando y echando y echando, van mirando. ¿Qué tal? Si está podrida, ¿usted qué hace? No, también para adentro, que eso... No, la deja a un lado. ¿Por qué? Porque va a dañar las otras frutas o verduras. Las va a podrir. Y créame que cuán desagradable sería morder su fruta favorita y darse cuenta que está podrida. Por mucho que sea su fruta favorita, a mí me gusta mucho el banano, pero por mucho que sea favorito, si está feo, ahí está. No porque sea favorito, digo, no importa, eso es mi favorito y como sea, no. Es desagradable. Y si eso es con lo que entra en la boca, que va al vientre y es echado en sanitario, ¿cuánto más con lo que sale de la boca? Porque es lo que verdaderamente contamina. ¿Se acuerda ese diálogo cuando los fariseos dijeron, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Pero el Señor tenía un propósito, no porque ellos fueran desasiados. Él tenía un propósito con ese, de no permitir que se lavan las manos para poder generar una charla, para poderle decir que mientras ellos se preocupaban por lo que entraba, estaban despreocupados por lo que salía de su corazón. Y a donde les dijo, ustedes se preocupan por lo que entra, pero lo que entra no es lo que contamina al hombre, es lo que sale del corazón. ¿Por qué? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, los cuales no son demonios, sino que deseos de su corazón, los cuales se expresa con sus palabras. Ahora, lo que comemos solamente afecta al cuerpo, pero lo que hace daño al alma y con consecuencia potencial eterna es lo que sale de la boca. ¿Por qué? Porque lo que sale de la boca, es decir, nuestras palabras, sale del corazón. Lo que decía ahorita acerca de la lengua de señas. Ellos expresan palabras a través de señas. Bueno, ellos con sus manos hablan lo que también hay en su corazón. Al final son palabras de otra manera. Entonces, cuando de su boca salen palabras corrompidas, es porque su corazón está corrompido. Y eso no da gloria a Dios. Hace daño a los demás, aparte de que lo sigue contaminando a usted mismo. Así que, más que el cuidado que le ponemos a las comidas que ingerimos, pongámosle también cuidado, no que coma lo que quiere y lo que sea, no pasa nada, no. Pero más que ponerle cuidado a las comidas que ingerimos, pongámosle cuidado y examinemos las palabras que hablamos para asegurarnos que estén libres de corrupción. Que nuestras palabras no estén podridas, destruyendo a los demás y deshonrando el nombre del Señor, sino bien examinemos nuestro hablar. ¿Para qué? Para que nuestro hablar glorifique a Dios, edifique nuestra vida y edifique a nuestros hermanos. ¿Qué hemos visto entonces? Lo que no debe salir de nuestra boca, que es el primer punto.
Pero el texto no es simplemente una provisión al hablar de manera corrompida. Eso en sí sería solo moralismo, ¿no? Lo cual no es netamente cristiano. Es decir, el asunto aquí no es, no diga vulgaridades, no diga mentiras, no diga maledicencias y ya, no más. No, porque cristiano es hablar bien, pero para edificación y con el propósito de dar gracia a los que nos escuchan. Por eso el título del mensaje, y que también es la idea central de nuestro sermón. Hablemos como cristianos, para edificación y no destrucción. Y esto nos lleva al segundo punto. ¿Cuál fue el primero? Lo que no debe salir de nuestra boca. Por ejemplo, mentiras, palabras maldicientes, vulgaridades y muchas cosas que más pudiésemos mencionar y que mencionamos ahí en el transcurso, ¿no? Palabras con doble sentido, todo ese tipo de cosas. Ahora, lo que sí debe salir de nuestra boca. La siguiente parte de Efesios 4:29 dice, sino la que sea buena, ¿y qué dice? Para la necesaria edificación. ¿Y con qué propósito? Dar gracia a los oyentes, es decir, edificación, ayudar. Así que en general podemos decir que lo primero que debe salir de nuestra boca es, uno, palabras edificantes. Palabras edificantes. El texto nos manda a hablar palabras edificantes, pero hablar para edificación no es simplemente hablar con cortesía y amabilidad, lo cual es bueno, ¿sí? Buenas tardes, buenos días, hasta luego, por favor, me ayuda, ¿sí? Gracias, a la orden, con gusto, etc. Es bueno, es agradable. Es decir, no nos estamos refiriendo a la lisonja o palabras que exaltan al hombre. Más bien es entender que las palabras edificantes son palabras teocéntricas, cristocéntricas, bibliocéntricas. Es decir, que están basadas en la palabra del Señor, cuya función es que el oyente dé gloria a Dios y a través de ellos sea edificado. La Escritura nos enseña que la manera de edificar con nuestras palabras es identificando y resaltando la obra de Dios en una persona. Hermano, ¿cómo estás? Mal, no, yo estoy peor. No, yo creo que nos vamos a morir ya casi. Sí, puede ser que pase eso, pero hermano, estoy mal. Le entiendo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué, hermana? No, por esto y aquello. Bueno, recordemos que la palabra dice. Hermano, bueno, en medio de todo esto, quiero que te animes a través de la Escritura. Recuerda que la palabra del Señor dice. ¿Sí? Yo a veces molesto, obviamente, cuando digo algo, no sé, tengo hambre y digo, no hay nada que estar al almuerzo, así para qué vivir, ¿sí? Pero es molestando, no es que lo esté diciendo en realidad, es decir, no es que con eso va a llegar ante una persona que esté mal y no, hermano, ojalá el Señor se lo lleve. No, porque no va a edificar, destruye. O la mayoría venimos de iglesias donde si uno decía, no, un malestar, hermano, ¿y ya examinó? ¿No será que está en pecado? Inmediatamente, tirar. Yo recuerdo que alguien, una vez una parejita estuvo, la esposa se fracturó un brazo, se cayó y fracturó un brazo, y el esposo le decía, yo le dije que se examinara porque yo me aferro a la promesa, una mala promesa, que ninguno de mis huesos será quebrado. Y si ella se fracturó es porque algo estaba haciendo contra el Señor. ¿Sí? Exactamente. Yo le dije, hermano, pues primero, pues algo estaba haciendo, caminando o corriendo. ¿Sí? Segundo, esa promesa que usted cita para usted no es para usted, es solamente para Cristo. Así que está citando mal la promesa. ¿Sí? Entonces, y tenga cuidado de esa expresión, porque no sea que a usted le pase algo y entonces terminemos todos diciendo, hermano, tú estás en pecado, según tu regla, estás en pecado. ¿Ve? Entonces, aparte que es muy soberbio decir, no, a mí no me pasa nada, si yo no me quiebro ningún hueso es porque yo estoy muy bien. Pero eso ya es algo soberbio, una forma de hablar. La Escritura nos enseña que la manera de edificar
con nuestras palabras es identificando y resaltando la obra de Dios en una persona, pero también mencionando, citando las palabras del Señor. Las palabras edificantes llaman la atención a las evidencias de la gracia de Dios en la vida de un cristiano. O llevar al creyente a que observe las gracias del Señor, las bondades de Dios, la misericordia de Dios. Recordemos que una persona que se arrepiente de sus pecados vive una vida de fe. Es el resultado de una obra de Dios en el corazón de esa persona. Es la evidencia de Dios obrando en ellos. Pero hay muchos cristianos que no se dan cuenta de la obra de Dios en sus vidas, ¿verdad? Muchos de nosotros incluso, hay que meternos en esta batalla, vemos nuestro pecado, nuestras luchas y no percibimos la obra de Dios en nuestras vidas. A veces tendemos más a la lamentación, tendemos más a la frustración, tendemos más a caer en ese estado de pesimismo en vez de poder exaltar al Señor. Y por eso cuando vienen personas con ese tipo de inconvenientes o frustraciones, en vez de llevarlos a edificación, como que los hundimos más con también la actitud nuestra. Es por eso que la edificación con palabras, al identificar y resaltar la obra de Dios en la vida del creyente, es algo que debemos hacer constantemente. Es lo que vemos en la palabra del Señor. Por eso en ese sentido, hermano, si quieres aprender cómo edificar con tus palabras, imita el ejemplo de Pablo o de los escritores. Cuando usted observa, Pablo en todas sus escrituras, en todos sus escritos exhortó. Pero si usted observa cómo Pablo inicia las cartas, siempre le inicia animando. Incluso, dos de las más peores iglesias que Pablo le pudo haber escrito, Corinto y Gálatas. Y a ambos, ¿cómo les dijo? Hermanos, amados. No les dijo hijos del diablo que se llaman iglesia de Corinto, hermanos, pero los exhortó, les animó constantemente. O sea, las palabras, cuando uno se encuentra el inicio de la carta a Filipenses, de la carta a Colosenses, de la carta a Tesalónica, uno observa cómo Pablo habla palabras edificantes, en donde identifica y resalta la obra de Dios en ellos. Hermanos, en todo momento tenemos oportunidades para edificar con nuestras palabras, para estimular a nuestros hermanos, haciéndoles ver las evidencias de la gracia de Dios en sus vidas. Hay hermanos que pueden tener mucha dificultad. Recordémosles que en medio de todo, nuevas son cada mañana la misericordia de nuestro Dios. Y si es impío, bueno, recordémosles que a pesar de su impiedad, Dios ha sido bueno a darles un día más. Y que tiene como objetivo traerlos a sus caminos. Tampoco obviamente vamos a mentirles a los impíos, a decirles que no, Dios está bien con ellos, contento con ellos, que no pasa nada. No, hay que hablarles la verdad, pero mostrar que Dios es bueno con ellos, a la vez que su vida también está. Y hoy, mis hermanos, en el día del Señor, más que en cualquier otro día, tenemos innumerables oportunidades para usar nuestro hablar para la edificación de los demás, ya que hoy se reúne la iglesia de Dios en un mismo lugar para recibir gracia de Dios a través de los diferentes medios que Él ha establecido. En este lugar hay evidencias en cada uno de ustedes de la gracia de Dios por todas partes, en cada área, en abundancia. Aún en los no creyentes que nos están visitando o que estén entre nosotros, vemos la abundancia o vemos la evidencia de la bondad de Dios. Al tenerles paciencia, al ser bondadoso para con ustedes. Por eso, hermanos, no actuemos como aquellos que solo critican, hieren, desmotivan, murmuran. No nos alejemos de usar nuestras palabras para la edificación de los demás. Porque es triste decirlo, pero la verdad, hermanos, es que tenemos un sentido muy refinado y perceptivo cuando se trata de notar y resaltar las deficiencias y faltas en los demás. Somos expertos en murmurar y criticar las faltas de los demás. Y el Señor nos ayuda en ello. Animemos y alentemos y cuidémonos de todo ese tipo de cosas. Como las veces que le he dicho, visítense, invítense a tomar tinto con café, invítense a almorzar, hagan almuerzo juntos, pero cuando sea el momento de hablar, no se tiren esa reunión. Terminan hablando de de aquel, del otro, de cómo es la hermana, de cómo es el hermano, de cómo hace cómo hace aquello, y al final terminan
Ahora, si el hermano está ahí, entonces aprovechen que está ahí, o la hermana está ahí, aprovechen para decirle, hermana, tienes que cambiar en esto, tienes que cambiar en aquello. Pero como dicen por ahí, o a veces llamo a mi papá y digo, ¿qué estás haciendo? Y yo, aquí, rajando de todo el mundo, pero no sosteniendo a nadie. Yo sí. Y a veces así son los creyentes, tristemente. Pareciese que creyésemos que percibir las faltas y pecados de los demás muestra un discernimiento superior en cada uno. Y no es que no podamos corregir a nuestros hermanos, lo acabo de decir, que caen en pecado. Porque corregirlos, restaurarlos es parte de edificar. Lo que quiero decir es que nos es muy fácil murmurar sobre las faltas y pecados de los demás, especialmente los ausentes. Y eso es hablar con palabras corrompidas. Y eso siembra división y contamina el alma de los oyentes. O hablarle a alguien de frente, pero jamás con un objetivo restaurador. Pero ahí, hermanos, dediquemos nuestros esfuerzos a buscar y señalar en los demás cristianos las evidencias de la obra de Dios en sus vidas. Empecemos familiarizándonos con los frutos del Espíritu Santo para poderlo reconocer en los demás. Para que cuando veamos las evidencias de gracia en otra persona, se lo hagamos saber. Y que el resultado de esa conversación sea la edificación de un alma. Y de esta manera estaremos hablando como cristianos para edificación y no destrucción. Por ello nuevamente le pregunto, ¿qué caracteriza sus más o menos 25,000 palabras diarias? Palabras corrompidas, murmuraciones, maledicencias, griterías. Tenga cuidado. Y cuidado de justificar su forma de hablar por la situación, por la circunstancia. Jamás ninguna circunstancia va a justificar palabras corrompidas de su parte. El texto es claro. Ninguna palabra corrompida salga de su boca. Y no dice, excepto si está enfermo, excepto si está pasando por esto, excepto si tiene problemas de economía, excepto si tiene problemas con su esposa, excepto si tiene problemas con su esposo, excepto si, no, ninguna palabra corrompida salga de su boca. Tal vez alguno debe estar pensando, pastor, eso es una batalla muy difícil, indudablemente, pero contamos con la gracia de Dios, contamos con el Espíritu Santo, y es suficiente para vencer. Mis hermanos, las palabras corrompidas son el fruto de un corazón orgulloso que no tiene la guía de Dios en su hablar. Mientras que las palabras edificantes son el fruto de un corazón transformado por el Espíritu Santo y que está constantemente creciendo en el Señor. Y este pasaje nos llama a analizar nuestras palabras para esforzarnos en edificar con nuestras palabras a los oyentes. Recuerde que nuestras palabras revelan lo que realmente hay en nuestro corazón. El segundo tipo de palabras que sí debe salir de nuestra boca. Las primeras, palabras edificantes. Segunda, palabras según la necesidad del momento. Y eso es interesante. Palabras según la necesidad del momento. Note que nuestra versión de la Reina Valera dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación, ¿cierto? Pero me gusta como lo cita la Biblia de las Américas, y que es la razón por la cual titulo el segundo punto o el segundo tipo de palabras edificantes así. La Biblia de las Américas dice, traduce esta parte así, dice, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Las palabras edificantes son oportunas, según la necesidad del otro. Lo cual quiere decir que para poder edificar a alguien con mis palabras, debo conocer a esa persona, para saber qué tipo de mensaje necesita de mi parte. Eso también quiere decir que para ser edificantes con nuestras palabras, debemos ser buenos oidores a las personas. Cuando los demás nos hablan, debemos prestar atención para poder conocerlos y luego así ministrarles con las palabras adecuadas. Tal como dice Proverbios 18:13, y lo leo desde la Biblia de las Américas. Proverbios 18:13, el que responde antes de escuchar, cosecha necesidad de vergüenza. Por eso, hermanos, aprendamos a escuchar al hermano o persona para determinar lo que necesita escuchar de mí. Hermanos, he estado como
decaído esos últimos días. Mínimo es porque usted no está orando. Porque usted fijo, yo veo que usted casi no ora. Y yo creo que tampoco está leyendo la palabra del Señor. Porque usted es así, usted es perezoso, usted es perezosa. Espérate, escúchalo más. Profundiza en lo que Él está hablando. No, hermano, hermana, no. Pequé. Venía para acá. Hermano, ojo, no codice a las mujeres, eso es pecado, eso es adulterio. Espérate, si Él te quiere confesar es cómo pecó, de qué manera lo hizo. Tal vez venía manejando, se atravesó a alguien y le dijo, este hijo del diablo, ojalá me muera. Eso es pecar. Es que la gente me hace enojar. No, escucha primero. Miren lo que dice. Este texto es importantísimo. Quiero que lo lea conmigo. Primera Tesalonicenses 5:14. Escuchar primero, tal vez antes que una reprensión necesites un consuelo. No que la reprensión sea mala, pero tal vez primero necesita el consuelo de llevarlo a Cristo, de fortalecerlo. Tal vez necesita un estímulo, una motivación, recordarle las promesas del Señor. Y aún si necesita una corrección, aún si necesita un llamado a arrepentimiento, también hay que mostrarle que él necesita el perdón del Señor y que Dios está ahí para perdonarlo. Primera Tesalonicenses 5:14, note lo que dice. También os rogamos, hermanos, ¿qué dice? Que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Note? Ahora, es interesante porque mire el tipo de personas que nos encontramos en una iglesia. Ociosos, desanimados, débiles. Para con todos hay que ser como pacientes. Pacientes. Pero note cómo debemos trabajar. Note que no todos reciben el mismo tipo de mensaje. Así que para saber si necesitan amonestación o aliento, primero es necesario conocer su condición. Dicho de otra manera, no asumamos, escuchemos primero. También nuestra intimidad con ese hermano ha de afectar qué le decimos y cómo se lo decimos. Es decir, no pretendamos corregir a un hermano si todavía no sabemos su nombre ni el contexto de vida que está llevando. Hay gente que le gusta cuestionar el que no se haya venido un domingo, pero sin saber por qué no lo vino. Ahora, si la razón por la que no vino es porque es que vino mi familia, es que me fui de paseo, es que había una película, es que no tenía ánimo. Bueno, hay que decir, hermanito, entiendo que eso puede pasar, pero la Escritura dice, ¿sí? Esto y esto, aquello, y lo que has hecho está mal. No está bien, es pecado delante del Señor. Ora a Dios para que te abra el entendimiento y ames al Señor y ames su vida, ames la congregación de los santos y te deleites en la vida congregacional. Escuchar. El hombre, note lo que dice Proverbios 15:23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Proverbios 15:23. Ahora, lo que siempre es apropiado en cualquier situación o necesidad es hablar del Evangelio. Es decir, no hay mejor manera de edificar a los hermanos que compartiendo el Evangelio con ellos. Siempre va a ser edificante. Siempre, hermano, y Dios lo guarde de caer en frialdad, pero siempre va a ser edificante que alguien se le acerque, que un hermano se le acerque, lo abrace y le diga, hermano, qué bueno que el Señor nos redimió en la cruz del Calvario. Y espero, si alguien se le acerca, usted pueda decir amén, es cierto. Y diga, ay, sí, hermano, yo sé eso, ¿para qué me lo repite? Porque no falta el soberbio, el engreído, que responde con palabras corrompidas. Entonces, nuestras palabras han de ser edificantes según la necesidad del momento. Y esto nos lleva al tercer tipo de palabras que sí debe salir de nuestra boca. Palabras con el propósito de dar gracia.
palabras con el propósito de dar gracia. No gracias, sino gracia. Gracia. Nuevamente el versículo 29, ¿qué dice? A fin de dar gracia a los oyentes. Cuando hablo del propósito, porque eso significa a fin de, se traduce como con el propósito. Y ahí está el propósito bíblico de cada conversación e interacción. Dios ha establecido que seamos medio de gracia para los demás a través de nuestras palabras. Porque todos necesitamos gracia todo el tiempo. Y en su bondad y sabiduría, Dios ha dado las conversaciones entre los creyentes con este fin principal. Qué gratificante, hermano, es poder recibir palabras de nuestros hermanos, hablando generalmente, ¿no? Hermanos y hermanas, que nos edifican, que nos confrontan, que nos animan, que nos alientan en todos los momentos que necesitemos. Por eso, hermano, siempre mira con esa actitud las palabras de tus hermanos. Si un hermano se te acerca, tú estás bien, estás volando en lo espiritual, orando 25 horas al día, leyendo la palabra 30 horas al día, y un hermano se te acerca y te dice, hermano o hermana, simplemente quiero decir esto, ánimo y firme en el Señor. Y usted diga, amén. ¿Y por qué? ¿Es que me ve bien? ¿Es que me ve mal? ¿Es que cree que estoy desanimado? No, Señor, no, espérate, porque hay gente así, responde con soberbia, con palabras corrompidas. Otro viene con palabras edificantes y él responde con palabras corrompidas. De esa manera nos motivamos y nos ayudamos unos a otros. Sin necesidad de yo saber o haberle preguntado, hermano Gustavo, firme con su vida de oración, ¿no? Ánimo, no abandone la vida de oración. ¿Y por qué, pastor? Me dio cara de pecador, me dio cara de desanimado. Hombre, animándolo solamente. Así, animarse, es lo que necesitamos estarnos recordando. Uno no se imagina en qué momento Dios nos esté guiando, ¿verdad? Sin saberlo, no porque, Dios me está mostrando, aquí estoy entrando en trance. Imagina que yo le diga, hermano, ánimo, no, resista la tentación. Y yo no sepa nada, y el hermano precisamente está ahí con una tentación ahí, y yo le estoy diciendo eso, el Señor como ayudándolo de esa manera, advirtiéndolo, como, Dios está pendiente de mí. ¿Ve? Siempre estemos presos a eso. Aparte del Dios le bendiga, de los hermanos, siempre estemos edificándonos unos a otros. Y no se olviden de ese servidor. No se olviden de ese servidor, de su parte hacia acá. Siempre recordar, pastor, ánimo con la vida espiritual, ¿no? Ojo, no abandone su vida de oración. Ojo con la tentación, pastor, siempre peleando la buena batalla. Es bueno recordarnos mutuamente, incluyéndome a mí. Roguemos, mis hermanos, para que Dios nos conceda esta gloriosa visión sobre las conversaciones y busquemos así ser medios de gracia, que si alguien está decaído por su pecado, si alguien está luchando contra su pecado en particular, si alguien está pasando por un tiempo de sufrimiento, si alguien está cansado en cierta parte de la vida, bueno, todos busquemos dar la palabra necesaria a fin de dar gracia a sus mentes y corazones. Mis hermanos, ese es el propósito de Dios, en darnos el don de hablar y comunicar. Recuerde que ese tipo de palabras no salen naturalmente, sino que son el resultado de uno saturarse con las Escrituras, de esforzarse en la vida de oración, de cantar al Señor. Todo esto nos edifica y nos alimenta para ser de ánimo a otros. Por eso les pregunto, los que escuchan nuestras conversaciones, ¿realmente están recibiendo gracia por medio de nuestras palabras? Los que escuchan nuestras palabras, ¿los estamos edificando o los estamos destruyendo? Y quiero cerrar dándoles 3 aplicaciones. La primera, hermanos, aplique este pasaje en su vida de manera inmediata. Esa es la primera aplicación. Aplique este pasaje en su vida de manera inmediata. Recuerde el título del sermón, porque hablar como cristianos es hablar para edificación y no para destrucción. Y como todo sermón, este no es un tema para posponer, ni para justificarlo en tu ambiente o con tu temperamento, es que yo soy así, es que me crearon así. No, hermano, si realmente usted es nacido de nuevo, usted es alguien sobre el cual el pecado ya no reina.
Por lo tanto, usted y yo apenas termine ese sermón, debemos empezar a aplicarlo en nuestros corazones y conversaciones. Y de esa manera, como dice Hebreos 10:24, nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Hermanos, no que no podamos hablar del deporte, de la noticia, de la política, de la, no sé, de la ropa, de la comida. No es que no se pueda hacer eso, pero no que todo el tiempo sea solamente eso. De otra forma, estaremos perdiendo nuestro tiempo en trivialidades. Posiblemente alguien con quien usted pueda conversar al salir de este lugar necesite gracia y una palabra de edificación. Así que de manera inmediata apliquemos ese sermón y ocupémonos todos en edificarnos mutuamente con nuestras palabras. Segunda aplicación, muy conectada a la primera. Apliquemos este pasaje a todas las conversaciones que tendremos. Apliquemos este pasaje a todas las conversaciones que tenemos. Si es posible, memorice este pasaje, medite cada día en él, trabaje durante el día, durante la semana en esto. Y cuando digo a todas nuestras conversaciones, es que no me refiero a solo conversaciones con cristianos, sino incluso también con impíos. Recuerde que Dios escucha nuestras conversaciones. Claro, con creyentes podemos hablar de la Biblia, del sermón, de lo que estamos escuchando, esto y lo otro, pero cuando hablas con impíos, ¿de qué hablas? ¿Qué le recibes? Hermanos, pensemos en el potencial que tenemos todo de hacer una gran obra esta semana, que es el de dar gracia a nuestros oyentes. Pero esta gracia no solo se la podemos impartir a los cristianos, sino también a los incrédulos, y especialmente con el Evangelio. Ellos necesitan la gracia de Dios. Y la tercera aplicación es: pidámosle a otros que evalúen nuestras palabras. A la luz de este pasaje, pidámosle a otros que evalúen nuestras palabras. Es más, si en charlas de pronto a usted se le zafa algo que no es edificante, y el hermano o la hermana le dice: hermano, ¿se acuerda que el pastor predicó ese texto? Mira que esa palabra, o eso que acaba de decir, o esa expresión es pecaminosa. Usted en humildad, no se va a molestar: ay, ahora usted se cree pues el santo. No responda con palabras corrompidas, eso es soberbia. Más bien, ¿qué va a decir? Uy, hermano, tiene razón. No, estoy trabajando en eso, estoy luchando, hermano. Gracias por recordarme. Uy, hermano, dijiste una media palabrota. Hermano, ojo que esa palabra es una vulgaridad. Hermano, ojo con esto. Hermano, mira, ahí fácil, ¿no? La murmuración es muy fácil. Llegar, estar hablando y: oiga, usted sí vio la hermana el domingo, no, si esa hermana hace. Hermano, si quieres hablar de la hermana, llama a la hermana y habla con ella. Fácil. Si quieres hablar algo del hermano. Si quieres hablar algo del hermano, habla del hermano, mire, hasta te presto minutos para que lo llames y hables de él o con él, hables de él con él mismo. ¿Ve? Usted mismo evaluarse, pero pidámosle a otro que nos evalúe, los casados, a nuestros cónyuges que nos evalúen. Muy fácil. ¡Ay, ya! ¡Ey, la gritería! El amor, la Biblia dice que hay que abandonar toda gritería. ¿Sí? ¡Ay, es que ustedes me hacen pecar! No. Pues sí, perdón, pero es tu pecado, amor. Mira lo que dice la Escritura. Recuerda el sermón, recuerda lo que dice la palabra. Pero nosotros mismos, más que esperar a otros esperar que otros nos evalúen, pidámosle a nuestros hermanos o cónyuges o incluso hijos o padres que nos evalúen. Empiece humildemente pidiéndole a su cónyuge: hijos, que evalúen su forma de hablar. Usted, padre, pero también usted, madre, pídale. Pregúnteles qué experimentan ellos cuando conversan con usted. Pídales a sus amigos cercanos que lo evalúen. Incluso, tal vez, hable con los impíos. Oiga, cuando usted habla conmigo, ¿usted siente que yo soy cristiano? Y tal vez ellos le van a decir: no, sí, se le nota. O que tal que le digan:
usted ni parece. Si le dicen así, debería preocuparse. Si su conocido impío le cuestiona su forma de hablar, hay que examinarse, porque no está reflejando a Cristo a la vida de ellos, no les estás dando gracia, está siendo uno más, solo que ese otro más va a una iglesia. Necesitamos la evaluación de los demás, porque así si nos basamos en nuestra percepción, a veces podemos llegar a la conclusión de que somos los mejores hablados en todo el planeta. Por eso, mis hermanos, como cristianos, hablemos para edificación y no destrucción, y oremos como el salmista en el Salmo 19:14. ¿Se acuerda que oraba el salmista en el Salmo 19:14? Oraba lo siguiente: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Haga de esa oración, hágala su oración. Y para mis amigos no creyentes, nuestro Señor claramente afirmó que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Tal vez alguien dirá: oh, yo no he matado a nadie, yo no soy satanista, yo no soy pero Dios va a juzgar sobre la base de un pecado. ¿Cuál? No creer en Cristo como Señor y Salvador, es decir, no rendirse a Cristo como Señor y Salvador. Y sobre la base de pecado va a añadir otros pecados, entre esos las malas palabras. Todo tipo de palabra corrompida, la mentira, las vulgaridades, chistes groseros, palabras de doble sentido, el uso del nombre de Dios en vano, todo eso. Pero Cristo también dijo que la abundancia del corazón habla la boca, así que la única manera, mi amigo o amiga no creyente, de cambiar la forma de hablar no es adecuando aquí en un chip su forma de hablar, es cambiar el corazón. Pero ese corazón lo cambia el Señor por medio de su Espíritu. Y el Espíritu Santo es la promesa para aquellos que creen en el Evangelio y reciben a Cristo como su Señor y Salvador. Es decir, amigos, no es un asunto de simplemente cambiar de forma de hablar, sino algo más profundo, cambiar de corazón. Pero ese trasplante lo hace solamente Dios, por medio de la obra redentora de Cristo. Por eso mi llamado es: crea en Cristo y ríndase a Él en arrepentimiento y en fe. Vamos a orar por este mensaje y vamos a pasar a la meditación de la Santa Cena. Pero oremos para culminar este tiempo de sermón expositivo. Padre bondadoso, gracias por tu palabra, gracias por permitirnos recordar este mensaje con algunos añadidos, algunas mejoras, pero siempre necesario, Dios, siempre necesario para nuestro actuar, para nuestro peregrinaje, Señor. Jamás podemos ignorar que el hablar es parte de nuestra batalla por la santidad. Algunos solamente se limitan a batallar contra pecados sexuales o fuertes e ignoran su forma de hablar, ignorando que es que lo que hablemos sale del corazón. Por eso, Dios, ayúdanos a trabajar nuestro corazón a la luz de tu palabra para que nuestro hablar edifique. Porque si nuestro hablar edifica, es porque está dando gloria a ti, Señor. Por lo tanto, Dios, ayúdanos a aprender a hablar de tal manera que te glorifiquemos, te exaltemos, te honremos. Porque cuando eso pasa, de seguro la gente será edificada a través de nuestra forma de hablar, Señor. Como oraría el salmista: Señor, sean gratos los dichos de nuestra boca y por lo tanto la meditación de nuestro corazón delante de ti, Señor. Que podamos sumergirnos en tu palabra, Dios, para que de esa manera, Señor, podamos siempre estar edificando, honrando y exaltando tu nombre. Guárdanos de toda forma, Señor, en cómo te ofendemos y dañamos a otros. Y perdónanos, porque tal vez hemos pedido perdón por pecados visibles, pero tal vez hemos ignorado el pedir perdón por la forma en cómo hemos dañado a otros con nuestras palabras, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos en carne, a nuestros hermanos en la fe, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. En fin, Señor, perdónanos por las veces que hemos
dado un mal testimonio en nuestra forma de hablar, significando esto que no hemos edificado, hemos destruido, hemos dado mal testimonio, te hemos deshonrado, Señor. Y ayúdanos a siempre usar tu nombre de manera correcta, Dios. Que cada vez que nuestras palabras, nuestra boca hable o mencione tu nombre, Señor, el objetivo de mi mente sea agradecimiento, adoración, alabanza, reconocimiento a ti, oh Dios. Que tu palabra corra, sea glorificada, Señor, y cumpla el propósito por el cual tú la has enviado, Dios. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a, si tome asiento un momento, vamos a meditar en la